Imagina un pueblo cuya historia se desintegró como humo, una cultura que, según los historiadores, nunca debió haber existido. Y sin embargo, las pruebas están ahí, en antiguas islas de Chile, donde sus vestigios parecen desvanecerse como si nunca hubieran estado. ¿Quiénes eran los chonos? Y más importante aún, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastros explicables? Prepárate para un viaje enigmático, donde la ciencia no tiene respuestas claras, pero los misterios van más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy, vamos a desvelar la historia de los chonos, un pueblo fantasmal que la historia parece haber borrado. ¿Quiénes fueron los chonos? La primera aparición de los chonos. Los chonos fueron un pueblo nómada que habitaba la costa chilena hace más de 1000 años. Sus primeras apariciones están rodeadas de misterio. Pocos registros escritos sobre ellos existen. Lo que sabemos es que vivían en pequeñas islas en la región de Chiloé, utilizando embarcaciones simples para cazar, pescar y recolectar frutos. Pero, a pesar de su contacto con otras culturas, los chonos no dejaron vestigios que hablen directamente de su origen. De regreso al Conchal y luego de las mediciones y datos de ubicación geográfica en la dieta. Los vestigios enigmáticos. Lo más intrigante es que, aunque existen registros dispersos sobre los chonos, pocos vestigios físicos han sido encontrados. Arqueólogos que investigaron la región hablan de algo peculiar: ruinas en lugares aislados, en islas remotas, sin explicaciones claras sobre quién las construyó, como si los chonos se hubieran tragado la tierra y el mar de una manera casi sobrenatural. La desaparición gradual. Con el tiempo, los chonos comenzaron a desaparecer de la historia oficial. En el siglo XVIII, relatos indican que la población fue reducida a casi nada. Algunos hablan de enfermedades, otros apuntan a la llegada de los colonizadores, pero nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con ellos. La pregunta es, ¿cómo un pueblo tan hábil y adaptado al ambiente puede desaparecer sin dejar rastros definitivos? Es como si algo los hubiera llevado para siempre, sin dejar explicaciones claras. Pero, ¿y si te dijera que hay una teoría aún más fascinante sobre lo que realmente ocurrió con los chonos? Algo que podría cambiar completamente todo lo que sabemos sobre esta civilización. Quédate conmigo, porque la respuesta está más cerca de lo que imaginas. La teoría fantasmagórica de la desaparición. La leyenda de un pacto con el mar. Entre las historias que circulan en la región, hay una leyenda que destaca. Habla de un pacto misterioso entre los chonos y el mar. Una relación simbiótica con la naturaleza, pero que también habría involucrado rituales secretos y promesas ancestrales. Muchos creen que los chonos desaparecieron voluntariamente, tras cumplir su misión, sumidos en un misterio espiritual relacionado con las aguas. Los fenómenos inexplicables. De hecho, diversos fenómenos inexplicables ocurren en la región hasta hoy. Pescadores y habitantes locales afirman haber escuchado sonidos extraños provenientes del mar, como si algo o alguien tratara de comunicarse. Algunos incluso han reportado visiones de figuras fantasmagóricas navegando por las aguas. Pero hasta el momento, nadie ha podido probar nada. La ciencia, aparentemente, no puede explicar lo que el efecto fantasmagórico. El regreso imposible. Pero lo más aterrador de todo son las teorías que afirman que los chonos no desaparecieron realmente. En lugar de eso, algunos sugieren que desaparecieron físicamente, pero sus espíritus, o lo que queda de ellos, aún rondan las islas, como si hubieran sido transportados a una dimensión paralela o a una realidad que no podemos alcanzar. Esto explicaría, tal vez, las varias leyendas y avistamientos inexplicables en el lugar. Pero, ¿existe una explicación científica más concreta de lo que ocurrió con los chonos? ¿Y si toda esta leyenda sobre su desaparición fuera, en realidad, un intento de ocultar una verdad aún más impactante? El misterio científico y las teorías conspirativas. La teoría de la contaminación genética. La ciencia, claro, trata de ofrecer una explicación más plausible. Algunas investigaciones sugieren que los chonos podrían haber sido víctimas de una especie de contaminación genética. Según algunos estudiosos, una enfermedad devastadora
o incluso la llegada de pueblos de fuera, con nuevos patógenos, habría diezmado a la población. Pero, ¿por qué esta teoría no parece convencer a todos? La hipótesis del desaparecimiento subterráneo. Otra teoría que circula en el ámbito científico es la de que las islas de los chonos podrían haber quedado sumergidas, o al menos gran parte de ellas, debido a movimientos sísmicos y erupciones volcánicas. Los registros históricos apuntan a un aumento de la actividad geológica en la región, lo que podría haber tragado las pruebas de su presencia. Pero, si esto fuera cierto, ¿por qué no han encontrado más vestigios después de tantas expediciones? La posibilidad de una civilización ocultada. ¿Y si los chonos nunca desaparecieron realmente? ¿Y si, en lugar de eso, decidieron desaparecer de la vista del mundo moderno, manteniendo su cultura y misterios protegidos? En tiempos antiguos, muchos pueblos, cuando eran amenazados por invasores, optaron por esconderse o desaparecer en secreto. ¿Y si los chonos formaran parte de esta estrategia, permaneciendo invisibles hasta hoy? Con tantos misterios y tantas respuestas que no encajan, la verdadera pregunta es, ¿qué más estamos perdiendo de nuestra historia? Los chonos podrían ser solo la punta del iceberg, y si tienes curiosidad por saber más sobre otros enigmas históricos que la ciencia no puede explicar, no te pierdas el próximo video. El pasado guarda muchos secretos, y estamos aquí para desvelarlos. Hoy exploramos los secretos de los chonos, un pueblo que se perdió en la historia, pero cuya historia sigue acechando las aguas del sur de Chile. Si te ha gustado este misterio, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para la próxima revelación. Porque los secretos de la historia nunca están completamente enterrados, solo esperan ser descubiertos. Con tantos misterios y tantas respuestas que no encajan, la verdadera pregunta es, ¿qué más estamos perdiendo de nuestra historia? Si la historia de los chonos es solo una de las muchas que quedaron atrás, tal vez la de los Selknam sea aún más profunda y llena de enigmas. ¿Qué ocurrió cuando este pueblo se enfrentó a la colonización? No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos la historia de esta increíble y misteriosa civilización que, como los chonos, también estuvo marcada por tragedias y secretos. El pasado nos llama para descubrir más.